El silencio en el cuarto de su hijo era un peso físico que Ana no podía cargar. Un aire espeso que le impedía llenar los pulmones mientras sostenía entre las manos la última factura del hospital. El tratamiento no solo se había llevado la vida de su pequeño después de 2 años de lucha feroz, sino que había devorado cada ladrillo de su casa, cada ahorro de su vida y hasta la última gota de su esperanza. Se quedó mirando la cifra escrita en el papel, un número lleno de ceros que representaba una deuda imposible, mientras se daba cuenta de que el mundo seguía girando afuera con una indiferencia cruel, ajeno al hecho de que ella acababa de perderlo todo. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Enterrar a un hijo es un acto que te deja fuera del tiempo. Ana sentía que caminaba por la ciudad como un fantasma, viendo a las madres recoger a sus niños en la escuela y sintiendo un vacío en el estómago que no se llenaba con comida. A los 42 años, se encontró viviendo en un cuarto alquilado que olía a humedad, rodeada de cajas de cartón con juguetes que no se atrevía a tocar. La panadería que tanto le había costado levantar ahora le pertenecía al banco, y sus manos, antes expertas en amasar harina y azúcar, ahora solo temblaban cuando intentaba sostener una taza de café. La tristeza es un lujo que la pobreza no te permite mantener por mucho tiempo. Las llamadas de los cobradores empezaron antes de que terminara el primer mes de duelo. Eran voces metálicas, sin rostro, que le recordaban que el dolor no detiene los intereses. Ana los escuchaba sin decir nada, dejando que el teléfono cayera sobre la mesa. No tenía miedo a la cárcel ni al hambre. El peor de sus miedos ya se había hecho realidad en una sala de cuidados intensivos. Pero una tarde, mientras miraba una foto de su hijo corriendo en el parque, sintió una rabia fría que le subió por el pecho. Él no hubiera querido verla así, rindiéndose ante un montón de papeles y deudas. Consiguió un trabajo como empleada de limpieza en una gran corporación bancaria en el centro de la ciudad. Era una ironía que ella misma notaba cada mañana. Entrar a las 5 para limpiar los escritorios de las mismas personas que firmaban las órdenes de embargo contra gente como ella. Ana trabajaba en silencio, moviendo la mopa con un ritmo mecánico, mientras escuchaba las conversaciones de los jóvenes ejecutivos que llegaban temprano. Hablaban de porcentajes, de bonos y de algo que llamaban el poder del tiempo sobre el dinero. Para ella, el tiempo siempre había sido un enemigo, algo que se agotaba, algo que le arrebataba lo que más quería. Una noche, mientras vaciaba la papelera de una oficina de la planta alta, encontró un folleto tirado sobre un escritorio de mármol. El título era sencillo: «Cómo construir un legado desde la escasez». Lo guardó en el bolsillo de su uniforme y terminó su turno bajo las luces amarillas del pasillo. En el autobús de regreso a su cuarto, empezó a leer. El texto hablaba de que el dinero es como el agua. Si se estanca se pudre, si corre se desperdicia, pero si se canaliza con paciencia, puede alimentar un bosque entero. No hablaba de hacerse millonario de la noche a la mañana, sino de la disciplina de los centavos. Ana se miró las manos gastadas por el cloro y el jabón. Tenía apenas unos cuantos pesos en la cartera para pasar la semana. Recordó que su hijo siempre guardaba las monedas de 10 en una lata de refresco para comprar un camión de bomberos que nunca pudo tener. Esa noche, al llegar a casa, Ana buscó una lata vieja en la cocina. Metió 5 pesos. Fue un acto casi simbólico, una forma de decirle al destino que todavía estaba presente. Era una miseria comparado con lo que debía, pero fue el primer movimiento voluntario que hacía en meses que no tuviera que ver con la supervivencia básica. Los meses siguientes fueron un valle de sombras. El cansancio de limpiar pisos durante 12 horas diarias empezaba a pasarle factura a su espalda y a sus rodillas. Había días en los que el dolor físico era tan fuerte que la tentación de gastar esos ahorros acumulados en una pastilla cara o en un taxi para no caminar 20 calles era casi insoportable. Pero Ana se había impuesto una regla de hierro. Ese dinero no era suyo, era de la Ana del futuro, de la mujer que no quería morir en ese cuarto de alquiler. En la oficina de limpieza, se hizo amiga de un guardia de seguridad jubilado que hacía turnos nocturnos para completar su pensión. Se llamaba Roberto. Él la veía siempre con su pequeño cuaderno donde anotaba cada gasto, desde el pasaje de autobús hasta el precio del pan. Un día,
Roberto le dijo que ella tenía la mirada de los que van a llegar lejos, porque no miraba el suelo al caminar, sino el horizonte. Ana le confesó que se sentía ridícula ahorrando monedas cuando debía miles. Roberto se rió y le contó que él crió a 3 hijos vendiendo periódicos y que el secreto no era cuánto entraba en la bolsa, sino cuánto no salía. Lo que Ana estaba descubriendo de forma lenta y dolorosa era el proceso de la capitalización. En la biblioteca de la empresa, donde se le permitía entrar a limpiar, empezó a hojear libros de finanzas cuando nadie la veía. Aprendió que si podía hacer que ese pequeño ahorro ganara, aunque fuera un pequeño porcentaje, y luego dejaba que esa ganancia se uniera al capital inicial, el crecimiento ya no sería una suma, sino una multiplicación. Era un concepto difícil de ver al principio. Los primeros meses, su ganancia era de apenas unos centavos, algo que parecía una broma cruel frente a sus necesidades. Pero Ana persistió. Dejó de ver el ahorro como una privación y empezó a verlo como una semilla. Si comía un poco menos de carne y más legumbres, podía meter 10 pesos más en su cuenta. Si caminaba 5 calles más, en lugar de tomar el segundo autobús, eran otros 3 pesos. Sus compañeros de limpieza se burlaban de ella, llamándola tacaña, preguntándole para qué ahorraba si de todas formas se iba a morir pobre. Ella no respondía, no buscaba la aprobación de nadie. Buscaba una salida de la jaula invisible en la que estaba encerrada. Al segundo año, ocurrió algo que puso a prueba su resolución. Su madre, que vivía en el campo, enfermó de los pulmones. El tratamiento no era excesivamente caro, pero requería un desembolso inmediato que superaba lo que Ana ganaba en un mes. Miró su cuenta de ahorros. Tenía lo suficiente para cubrirlo, pero eso significaba detener el motor que acababa de empezar a girar. Sintió un nudo en la garganta. ¿Era este el destino otra vez? ¿Quitarle lo poco que construía para salvar a alguien que amaba? Viajó a ver a su madre y pagó las medicinas. Pero esta vez, a diferencia de cuando perdió a su hijo y su negocio, no se sintió derrotada. Se dio cuenta de que, si no hubiera tenido esa cuenta, habría tenido que pedir un préstamo a un usurero o simplemente ver a su madre sufrir sin poder hacer nada. El ahorro no era solo una cifra en una pantalla. Era el poder de actuar en los momentos de crisis. El dinero le había comprado tiempo y salud para su madre. Esa comprensión le dio una fuerza nueva. Regresó a la ciudad y, en lugar de desanimarse, duplicó sus esfuerzos. Consiguió un segundo empleo los fines de semana, ayudando en la contabilidad básica de un mercado de abastos. Sus conocimientos de la panadería le servían para entender los flujos de mercancía. Empezó a ganar un poco más, y, fiel a su promesa, mantuvo su estilo de vida al mínimo. La magia empezó a suceder en el tercer año. Los intereses que su dinero generaba ya no eran centavos, eran cantidades que igualaban un día entero de trabajo limpiando oficinas. Ana empezó a sentir una paz que no conocía. Ya no se despertaba con el corazón acelerado por el miedo a los cobradores, porque había negociado sus deudas con el dinero que tenía en mano, logrando descuentos que solo se le dan a quien tiene efectivo para pagar. Se dio cuenta de que el sistema financiero es un monstruo que devora a los que deben y alimenta a los que tienen, sin importar de dónde venga ese dinero. Ella estaba pasando de un bando al otro, un centavo a la vez. Un día, mientras limpiaba la oficina del director general del banco, encontró una revista abierta que hablaba sobre el interés compuesto como la octava maravilla del mundo. El artículo decía que el tiempo es más importante que la cantidad. Una persona que empieza tarde pero es constante puede superar a quien empieza con mucho, pero gasta sin control. Ana se miró en el espejo del baño de la oficina. Tenía 45 años. No era una niña, pero tampoco era tarde. Tenía todavía 2 o 3 décadas de vida por delante si la salud la acompañaba. La transformación de Ana no fue solo financiera, sino física y mental. Su postura cambió. Ya no caminaba encorvada bajo el peso del luto. El dolor por su hijo seguía ahí, pero se había transformado en una luz suave que la guiaba en lugar de una oscuridad que la tragaba. Empezó a usar parte de su tiempo libre para enseñar a otras mujeres del refugio y de su vecindario los conceptos básicos que ella había aprendido. Les explicaba cómo el café que compraban en la calle cada mañana se convertía en una fortuna perdida al cabo de 10 años. Sin embargo,
El verdadero desafío llegó cuando el banco donde trabajaba anunció un recorte masivo de personal. Ana estaba en la lista. De la noche a la mañana, se encontraba de nuevo sin su fuente principal de ingresos. Sus compañeras entraron en pánico, llorando en los pasillos porque vivían al día, con deudas de tarjetas y compras a plazos. Ana, en cambio, sintió una calma extraña. Fue a su casa, abrió su computadora y miró su saldo. Tenía lo suficiente para vivir un año entero sin trabajar si era necesario, gracias a los intereses que su dinero ya estaba generando. Esa tarde, no lloró. Se preparó una taza de té y se sentó frente a la ventana. Se dio cuenta de que ya no era una víctima de las circunstancias. Por primera vez en su vida, ella era la dueña del tiempo. Podía elegir qué hacer a continuación. Podía volver a poner una panadería, pero esta vez no con deudas, sino con capital propio. O podía dedicarse a algo totalmente nuevo. La libertad no era tener mucho dinero, sino tener opciones. La noticia del recorte se esparció por el edificio. El director general, un hombre que apenas la había mirado en años, la mandó llamar a su oficina para entregarle personalmente su liquidación por haber sido una empleada ejemplar. Él esperaba ver a una mujer desesperada, suplicando por su puesto. Se sorprendió al encontrar a una mujer serena, que le agradeció la oportunidad y le entregó un informe detallado sobre cómo podían mejorar la eficiencia de la limpieza en el edificio para ahorrar costes en el futuro. El director se quedó impresionado. Le preguntó qué pensaba hacer ahora. Ana le respondió con una sonrisa que ella ya tenía un socio que trabajaba para ella día y noche, y que ese socio nunca dormía. El hombre no entendió a qué se refería hasta que ella le explicó su sistema de ahorro e inversión. El ejecutivo, que manejaba millones de dólares, se quedó en silencio escuchando a la mujer que solía vaciar su basura. Se dio cuenta de que Ana entendía la esencia del dinero mejor que muchos de sus analistas con títulos universitarios. Le ofreció un puesto en el área de educación financiera del banco, para ayudar a clientes de bajos recursos a gestionar sus cuentas. Era un trabajo de oficina, con un sueldo mucho mayor y beneficios. Ana aceptó, pero con una condición, que le permitieran seguir ahorrando el mismo porcentaje que hasta ahora. Ella sabía que el peligro de ganar más es gastar más. La trampa del estilo de vida es lo que mantiene a la gente pobre aunque gane bien. En su nueva oficina, Ana no puso fotos de lujos ni trofeos. Puso la lata de refresco vieja donde metió sus primeros 5 pesos y la foto de su hijo. Cada vez que alguien llegaba desesperado porque no sabía cómo salir de sus deudas, ella les contaba su historia. No les hablaba de fórmulas complejas, sino de la paciencia de las semillas. Les decía que el camino es largo y a veces parece que no avanzas, pero que un día, de repente, el bosque empieza a crecer por sí solo. Ana se convirtió en una leyenda en el banco y en su comunidad. No porque se hiciera millonaria, sino porque demostró que el destino no está escrito en las facturas vencidas ni en las tragedias del pasado. Su vida era la prueba viviente de que el tiempo es un aliado generoso si se le trata con respeto. A los 50 años, Ana finalmente pudo comprar aquel camión de bomberos de juguete que su hijo siempre quiso. Lo llevó al hospital donde él pasó sus últimos días y lo donó a la sala de juegos. Al salir del hospital, sintió que el círculo se había cerrado. La nueva oficina de Ana no tenía el lujo de los pisos superiores, pero el ventanal permitía ver el flujo constante de la gente en la plaza, esa marea humana que corría siempre detrás de algo que no lograba alcanzar. Ella, en cambio, había aprendido a quedarse quieta. Sin embargo, la calma es una superficie frágil. Una mañana, mientras revisaba los expedientes de microcréditos, reconoció un nombre en la lista de morosos que le heló la sangre. La panadería que antes fue suya, la que el banco le arrebató, estaba de nuevo en proceso de liquidación. El nuevo dueño no había aguantado ni 3 años. Sintió un impulso eléctrico en las manos, una mezcla de nostalgia y una oportunidad que parecía gritarle desde el pasado. Esa noche no pudo dormir. El deseo de recuperar su local, de volver a oler la levadura y el calor del horno, luchaba contra la disciplina de hierro que había construido. Recuperar la panadería significaba vaciar gran parte de sus inversiones, romper el ciclo de crecimiento que tanto le había costado estabilizar y volver a ponerse el delantal en un mercado que ya la había derrotado una vez.
Ana se sentó en el suelo de su sala, rodeada de sus libretas, y por primera vez en años, sintió que el miedo a la pobreza le ganaba la partida a la ambición. Tenía que decidir si su libertad financiera era un fin en sí mismo o si era el combustible para recuperar sus sueños perdidos. Habló con Roberto, el guardia que seguía siendo su brújula moral. Roberto la escuchó mientras tomaban un café en el descanso nocturno. Él le dijo que el dinero es como un caballo. Si no sabes a dónde vas, te llevará a donde él quiera, pero si tienes las riendas firmes, te llevará a casa. El problema, Ana, es que a veces casa es un lugar que ya no existe, le advirtió con esa voz ronca de quien ha visto pasar demasiados inviernos. Ella entendió el mensaje, pero el corazón le latía con una frecuencia que solo el aroma del pan recién horneado podía calmar. Decidió visitar el local de incógnito. Caminó por la calle que antes era su territorio y vio la fachada descuidada, los cristales sucios y un cartel de cerrado que colgaba de un solo clavo. Se acercó y apoyó la frente contra el vidrio. Adentro, las máquinas que ella tanto había cuidado estaban cubiertas de polvo. En ese momento, una mujer joven con un bebé en brazos se detuvo a su lado y suspiró. «Ojalá volvieran a abrir», dijo la mujer. «Aquí hacían el mejor pan de la ciudad y mi madre decía que la dueña siempre tenía una palabra amable». Ana no dijo que ella era esa dueña. Se limitó a asentir mientras una lágrima silenciosa le rodaba por la mejilla. Esa interacción cambió algo en ella. Ya no se trataba de ego, ni de ganarle al banco, ni de recuperar lo que perdió. Se trataba de servicio. Pero esta vez no lo haría como antes. Esta vez no pediría préstamos desesperados, ni viviría del flujo de caja diario. Usaría la inteligencia que el dolor le había grabado a fuego. Pasó las siguientes semanas haciendo cálculos matemáticos extremos. No solo miraba el costo de la harina o el alquiler, calculaba cuánto tiempo tardaría su interés compuesto en reconstruir el hueco que dejaría la compra del local. La transformación de Ana entró en su etapa más crítica, el valle de la muerte de la ejecución. Comprar el local fue solo el principio de una caída controlada. Al renunciar a su puesto seguro en el banco para emprender de nuevo, muchos pensaron que se había vuelto loca. Sus antiguos compañeros de limpieza murmuraban que tarde o temprano la pobreza siempre vuelve por los suyos. El primer año de la nueva panadería fue un infierno de cansancio. Ana dormía 4 horas en una camilla en la parte de atrás del local para ahorrar en transporte y tiempo. Cada peso que entraba no iba a lujos, ni siquiera a mejorar su propia comida. Iba a alimentar la cuenta de inversión que ahora era el motor de su negocio. La disciplina se volvió extrema. Hubo meses en los que el horno se dañaba y la tentación de usar el capital semilla era una voz constante en su cabeza. Ana recordaba el frío de la terminal de autobuses y la sensación de la factura del hospital de su hijo. Esos recuerdos no la hundían. Funcionaban como un ancla que la mantenía firme mientras la tormenta del mercado intentaba arrastrarla. Aprendió a negociar con proveedores de forma implacable, pagando siempre al contado para obtener descuentos que luego reinvertía inmediatamente. No compraba nada que no pudiera pagar 3 veces con sus ganancias, una regla que aprendió de un libro de economía que rescató de la basura. Un martes de lluvia, un inspector de salud llegó al local con una actitud prepotente, buscando cualquier excusa para poner una multa. Ana lo recibió con una calma que desarmó al hombre. Ella conocía cada reglamento, cada cifra y cada centavo de su operación. Cuando el inspector intentó presionarla, ella le mostró sus libros de contabilidad. No había deudas, no había facturas vencidas, no había debilidad. El hombre se fue sin decir una palabra, y Ana entendió que la verdadera riqueza no es el exceso, sino la falta de vulnerabilidad. El negocio empezó a crecer no por la publicidad, sino por la consistencia. Pero el éxito trajo nuevos peligros. Un grupo de inversores locales se acercó a ella con una propuesta para franquiciar la panadería y convertirla en una cadena nacional. Le ofrecían una suma de dinero que le permitiría retirarse mañana mismo y vivir con lujos el resto de sus días. Era la meta que muchos persiguen toda su vida. Ana leyó el contrato y vio las letras pequeñas. Para crecer tan rápido, tendría que endeudar el negocio, bajar la calidad de los ingredientes y perder el control de la empresa. Fue el momento de la verdad.
¿Quería ser rica rápido o quería ser libre siempre? Recordó a los ejecutivos del banco que vivían en mansiones pero no dormían por las noches debido al estrés de sus bonos de rendimiento. Recordó que el interés compuesto no solo funciona con el dinero, sino con la reputación y la paz mental. Rechazó la oferta. Los inversores se rieron de ella, diciéndole que era una panadera con mentalidad pequeña. Ana les sonrió y les dijo que prefería ser dueña de un jardín pequeño que daba frutos todos los días, que ser empleada de un bosque inmenso que le pertenecía a otro. Los años siguientes fueron de una construcción silenciosa y orgánica. Ana ya no necesitaba limpiar oficinas, pero seguía levantándose a las 4 de la mañana. No por obligación, sino por el placer de ver cómo algo crecía bajo su cuidado. Sus ahorros, que en los días oscuros eran solo monedas en una lata, ahora eran una estructura sólida que le permitía dar empleo a otras mujeres que, como ella, habían pasado por tragedias. Les pagaba salarios justos y, lo más importante, las obligaba a abrir una cuenta de ahorro desde el primer día, dándoles ella misma una charla sobre cómo el tiempo es el mejor amigo de quien sabe esperar. Un día, mientras organizaba el inventario, entró un hombre joven, bien vestido, pero con los ojos cargados de una fatiga que ella conocía bien. Era el hijo de uno de los dueños de la constructora que había quebrado años atrás, dejándola en la calle. El joven buscaba trabajo, cualquier cosa. La vida había dado una vuelta completa. Ana lo miró y, en lugar de sentir rencor, sintió una profunda compasión. Le dio el trabajo, pero le puso una condición. Cada semana tendría que sentarse con ella media hora para aprender lo que no enseñan en las escuelas de negocios: el valor del sacrificio y la magia de la paciencia. El Valle de la Muerte se había quedado atrás, pero Ana nunca olvidó el paisaje de ese desierto. Su relación con el dinero había cambiado para siempre. Ya no era un amo al que servía con miedo, ni un dios al que adoraba con avaricia. Era una herramienta, como el rodillo con el que estiraba la masa. Entendió que la mayoría de la gente fracasa porque intenta cosechar el mismo día que siembra, sin entender que la naturaleza tiene sus propios tiempos. Ella había aprendido a esperar, a sufrir el invierno sin quemar las semillas, y ahora el verano parecía no terminar nunca. Sin embargo, la vida le tenía preparada una última prueba de carácter. Una nueva ley gubernamental cambió las reglas del juego financiero, congelando muchas de las cuentas de inversión donde Ana tenía su capital para protegerse de la inflación. Fue un golpe al sistema que nadie vio venir. En una semana, el valor de sus activos cayó a la mitad. Sus empleadas estaban aterradas, el barrio estaba en pánico y muchos negocios cerraron sus puertas por el miedo a perder lo que quedaba. Ana se sentó en su mesa de madera, la misma donde antes anotaba sus deudas, y sacó su cuaderno. Miró los números. El pánico es el interés compuesto del miedo, pensó. Si se dejaba llevar, perdería todo lo que había construido. Pero ella ya había vivido con nada. Sabía que la riqueza real no estaba en los números de la pantalla, sino en su capacidad de vivir con poco y en el conocimiento que tenía en la cabeza. Reunió a su equipo y les dijo que la panadería no solo seguiría abierta, sino que bajarían los precios del pan básico para ayudar a la gente del barrio. Usaría sus reservas de emergencia, las que estaban en efectivo y fuera del sistema bancario, para aguantar el golpe. Muchos le dijeron que era una locura, que debía subir los precios para salvarse ella. Pero Ana sabía algo que los demás ignoraban. La lealtad es la mejor inversión en tiempos de crisis. La gente del barrio, agradecida porque Ana no los abandonó cuando el dinero no valía nada, se volcó a proteger la panadería. Cuando la crisis pasó y las cuentas se descongelaron, la panadería de Ana era la más fuerte de la zona, no por el dinero que tenía, sino por la comunidad que la sostenía. Su capital se recuperó y creció aún más, porque durante la crisis ella había seguido sembrando mientras los demás intentaban arrancar las raíces por miedo. Ana ya no era solo una panadera, se había convertido en un referente de resiliencia en su ciudad. La invitaban a dar charlas en universidades, donde llegaba con su delantal blanco y su cuaderno de tapas gastadas. Los estudiantes, acostumbrados a gráficas complejas y términos en inglés, se quedaban en silencio cuando ella les explicaba que el secreto de la abundancia es la capacidad de postergar el placer. Les decía que el interés compuesto no es una fórmula matemática, es una virtud del espíritu. Es la fe de que el esfuerzo de hoy
aunque parezca invisible, se está multiplicando en el silencio del tiempo. A sus 60 años, Ana decidió que era momento de dar un paso más. Ya no necesitaba trabajar por dinero. Su sistema funcionaba solo, generando lo suficiente para cubrir sus gastos y seguir sobrando para ayudar a otros. Pero en lugar de retirarse a una playa a no hacer nada, decidió convertir la parte superior de la panadería en una escuela de educación financiera para niños y jóvenes del barrio. Quería que ellos aprendieran a los 10 años lo que ella tuvo que aprender a golpes a los 45. Quería romper el ciclo de pobreza de familias enteras enseñándoles a ver el dinero como una semilla y no como un fuego que se consume. Una tarde, mientras observaba a un grupo de niños jugar con unas monedas y unas macetas de barro, Ana recordó el día que no pudo pagar el tratamiento de su hijo. El dolor seguía ahí, un eco sordo en el corazón, pero ahora iba acompañado de una satisfacción profunda. No pudo salvar a su hijo, pero gracias a lo que aprendió de esa tragedia, estaba salvando a cientos de otros niños de un futuro de escasez y desesperación. Entendió que su vida no había sido una serie de desgracias, sino un entrenamiento riguroso para una misión más grande. Su hermano Carlos, ya anciano, la visitó un día y se sentó a verla trabajar. «Te tomó tiempo, Ana, pero aprendiste a escuchar al silencio», le dijo con una sonrisa. Ella le tomó la mano y le agradeció por haber sido el primero en sembrar la duda en su mente. Carlos ya no tenía que anotar sus gastos con miedo. Ana se encargaba de que a él no le faltara nada. El interés compuesto había cubierto también a su familia, como un árbol inmenso que extiende sus ramas para proteger a todos los que están cerca del tronco. La historia de Ana circulaba por las calles como un mito urbano. La mujer que venció a la muerte, a la deuda y al tiempo. Pero ella se sentía la misma persona sencilla de siempre. Sabía que la verdadera transformación no ocurre cuando el saldo bancario cambia, sino cuando cambia la forma en que ves el reloj. La gente vive apurada porque siente que el tiempo se les escapa. Ana vivía despacio porque sabía que el tiempo estaba de su lado. Cada segundo que pasaba, su legado crecía un poco más, sin que ella tuviera que mover un dedo. Pero incluso en la cima, la vida te recuerda que nada es permanente. Una noche, un incendio en el local de al lado amenazó con consumir la panadería. Ana vio desde la acera cómo los bomberos luchaban contra las llamas. Por un momento pensó que el fuego se llevaría todo otra vez. Sintió un ligero temblor en las manos, un eco del pasado. Pero rápidamente se calmó. Si el fuego se llevaba las paredes, ella tenía el conocimiento para volver a levantarlas. Si se llevaba las máquinas, ella tenía el capital en otras cuentas para comprarlas de nuevo. El fuego podía quemar el pan, pero no podía quemar el sistema. El incendio fue controlado y solo causó daños menores. Al día siguiente, Ana estaba allí con una escoba, limpiando el hollín junto a sus empleadas. No se quejó, no buscó culpables. Se limitó a trabajar, sabiendo que este era solo otro pequeño bache en una curva que seguía apuntando hacia el cielo. Esa misma tarde, reabrió las puertas. El olor a pan quemado fue reemplazado rápidamente por el aroma dulce de las conchas y los bolillos. La gente hizo fila no solo para comprar pan, sino para verla a ella, para contagiarse de esa seguridad inquebrantable que emanaba de su presencia. Ana se dio cuenta de que su mayor activo no eran sus ahorros, ni su local, ni su escuela. Su mayor activo era su propia mente, la capacidad de procesar la pérdida sin desesperación y el éxito sin arrogancia. Había alcanzado ese estado de libertad donde el mundo exterior ya no dictaba su estado de ánimo. El interés compuesto había hecho su trabajo final. Había multiplicado su paz interior hasta convertirla en una fortaleza inexpugnable. Se sentó a escribir en su cuaderno. Ya no cifras de deudas, sino planes para el futuro, consciente de que lo mejor todavía estaba por venir. Miró el reloj de la pared. Eran las 6 de la tarde. El sol se ponía sobre la ciudad, bañando todo de un color dorado que recordaba al trigo. Ana sonrió, cerró su cuaderno y guardó el lápiz. Mañana sería otro día para sembrar, para cuidar el brote y para confiar en el proceso. La lección estaba aprendida, pero el aprendizaje nunca terminaba. Se dispuso a cerrar el local,
sintiendo el peso de las llaves en su mano, unas llaves que esta vez sí abrían todas las puertas que ella decidiera cruzar. El camino había sido largo, lleno de espinas y de noches oscuras del alma, pero al mirar hacia atrás, no cambiaría ni un solo segundo de su dolor. Cada lágrima había sido el agua para la semilla. Cada fracaso, el abono para la tierra. La mujer que empezó limpiando pisos con el corazón roto, ahora caminaba con la ligereza de quien ha comprendido el gran secreto de la existencia. Que la vida no se trata de lo que acumulas para ti, sino de lo que permites que crezca para los demás a través de tu propia disciplina. En la plaza, las luces se encendieron una a una. Ana caminó hacia su casa, una casa pequeña y sencilla, coherente con su filosofía. No necesitaba una mansión para demostrar nada. Su riqueza era invisible para los que solo miran las apariencias, pero era tangible para todos aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. El viento soplaba fresco, trayendo promesas de nuevos comienzos. Ana respiró profundo, llenando sus pulmones de ese aire de libertad que solo conocen aquellos que han pagado su deuda con el pasado y han invertido con sabiduría en su propio destino. La vejez llegó a la vida de Ana no como una carga, sino como una cosecha dorada que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. A sus 75 años, sus manos ya no amasaban el pan cada mañana, pero su presencia en la panadería seguía siendo el alma del lugar. Se sentaba en una mecedora de mimbre cerca de la ventana, observando cómo las nuevas generaciones de panaderas, muchas de ellas antiguas alumnas de su escuela, movían las bandejas con la misma precisión que ella les había enseñado. La panadería ya no era solo un negocio, era una institución en el barrio, un símbolo de que la constancia siempre vence al caos. Sin embargo, el destino, que siempre guarda una última carta bajo la manga, se presentó una tarde de otoño en forma de un sobre elegante de una firma de abogados del centro. Ana lo abrió con la calma que le habían dado los años. El documento informaba que los terrenos donde se encontraba la panadería y la escuela habían sido adquiridos por una corporación internacional para construir un complejo de rascacielos de lujo. Tenía 30 días para desalojar. La oferta de compra era generosa, una cifra que triplicaba el valor de mercado. Pero el dinero no era lo que estaba en juego. Lo que querían comprar era el corazón del barrio, el lugar donde cientos de familias habían aprendido a ser libres. Ana miró a su alrededor. Vio las paredes que ella misma había pintado, las fotos de su hijo y de Roberto en la pared, y el rincón donde la lata de refresco vieja todavía descansaba como un monumento a sus inicios. El pánico empezó a correr por las calles del vecindario. La gente se agolpaba en la puerta de la panadería, pidiéndole que hiciera algo, que no los abandonara. Los jóvenes de la escuela financiero-social estaban dispuestos a encadenarse a las puertas. Ana los escuchó a todos en silencio, recordando que el ruido nunca ayuda a tomar buenas decisiones. Esa noche, Ana se retiró a su pequeña oficina y sacó su cuaderno de tapas, ahora forradas en cuero. No buscaba una forma de pelear con violencia, sino una forma de usar la propia fuerza del sistema para proteger lo que amaba. Durante décadas, ella no solo había ahorrado dinero, había invertido en la propiedad de pequeñas acciones de diversas empresas, diversificando su capital como le enseñaron los libros que rescató de la basura. Al revisar sus cuentas, se dio cuenta de algo que ni siquiera ella había dimensionado del todo. El interés compuesto, trabajando en silencio durante 30 años, la había convertido en una de las accionistas minoritarias, pero significativas, de la misma corporación que ahora intentaba desalojarla. Fue un momento de revelación casi mística. La mujer que empezó limpiando los baños de un banco ahora tenía un asiento, aunque fuera pequeño, en la mesa donde se tomaban las decisiones de los gigantes. No necesitó gritar ni protestar. Se puso su mejor traje, un conjunto sencillo pero impecable, y pidió una cita con la junta directiva de la corporación. Cuando entró en la sala de juntas, los ejecutivos la miraron con curiosidad. Veían a una anciana de barrio, con el pelo blanco recogido y una mirada que parecía ver a través de las paredes de cristal. El director del proyecto, un hombre joven y ambicioso que solo veía números en una pantalla, empezó a explicarle por qué el progreso no podía detenerse por una panadería vieja.
Ana lo dejó hablar hasta que terminó. Luego, con una voz suave pero firme, puso sobre la mesa su estado de cuenta y su registro de acciones. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Ana no pidió que cancelaran el proyecto. Les propuso una solución basada en la inteligencia financiera. En lugar de destruir la comunidad, la corporación podía integrar la escuela y la panadería como el centro cultural y social del nuevo complejo, dándole un valor agregado de responsabilidad social que atraería a inversores más conscientes y aumentaría el valor de las acciones a largo plazo. Les habló de cómo la lealtad de un barrio es un activo que no se puede comprar con dinero, pero que se puede perder en un segundo. Les explicó que el interés compuesto también se aplica a la confianza. Si siembras respeto en una comunidad, los beneficios se multiplican durante generaciones. Los ejecutivos, que estaban acostumbrados a tratar con abogados agresivos, se quedaron desarmados ante la lógica aplastante de una mujer que entendía el tiempo mejor que ellos. El proyecto se rediseñó. La panadería se quedó, la escuela creció, y Ana demostró que la verdadera riqueza es tener la capacidad de decir no a una oferta injusta porque tienes el respaldo de tu propia previsión. Este fue su clímax final, su victoria no sobre los hombres, sino sobre el miedo. Ana regresó al barrio y fue recibida como una heroína, pero ella solo quería volver a su mecedora. Sentía que su ciclo estaba por completarse. Pasó sus últimos años delegando todo. Ya no era necesaria su supervisión diaria, porque el sistema que creó era tan robusto que funcionaba por sí solo. Esa es la verdadera definición de éxito. Construir algo que sea más grande que tú y que no te necesite para seguir haciendo el bien. Una tarde de verano, Ana llamó a su nieta adoptiva, Lucía, la hija de una de las primeras mujeres que ayudó en el refugio. Le entregó el cuaderno de cuero y la lata de refresco vacía. Lucía, le dijo, mucha gente cree que el dinero es malo o que es el fin de todas las cosas. No es ninguna de las dos. El dinero es solo tiempo embotellado. Si lo desperdicias, estás tirando tu vida. Pero si aprendes a guardarlo y dejarlo crecer, ese tiempo te devolverá la libertad de elegir quién quieres ser y a quién quieres ayudar. No busques el camino rápido, porque el camino rápido está lleno de gente que se cae y no se vuelve a levantar. Busca el camino del árbol, que crece lento pero llega a las nubes. Esa noche, Ana se durmió con una paz que iluminaba su rostro. No dejó una fortuna en mansiones o lujos innecesarios, pero dejó un fondo perpetuo para becas de estudio y un sistema de microcréditos para mujeres emprendedoras que se alimentaba de los intereses de sus inversiones originales. Su vida había sido una lección magistral de que nunca es tarde para empezar, de que el dolor puede ser el motor de la transformación y de que el tiempo es el aliado más generoso para quien tiene la disciplina de esperarlo. La historia de Ana nos enseña que el interés compuesto no es solo un concepto bancario para gente con traje y corbata, es una ley de la vida que premia la constancia sobre la intensidad. A menudo nos desesperamos porque queremos ver resultados mañana, sin entender que las cosas más grandes del universo empezaron siendo invisibles. Ana perdió un hijo y un negocio. Tocó el fondo más oscuro y frío de la existencia humana. Pero en lugar de quedarse allí lamentando su mala suerte, decidió empezar a poner una moneda sobre otra, un aprendizaje sobre otro, un día sobre otro. No importa si hoy tienes 50 años y sientes que el tiempo se te acabó, o si tienes 20 y crees que te sobra. El momento de sembrar es ahora, con lo que tengas, por poco que sea. La magia no está en la cantidad inicial, sino en la decisión de no interrumpir el proceso. Si eres capaz de dominar tus impulsos, de vivir con un poco menos de lo que ganas y de poner a trabajar ese excedente con paciencia, estarás construyendo una fortaleza que nada ni nadie podrá derribar. La libertad no se encuentra en el azar de la lotería ni en el golpe de suerte, sino en la acumulación silenciosa de decisiones correctas. Al final, la verdadera multiplicación no ocurrió en su cuenta bancaria, sino en las miles de vidas que fueron tocadas por su ejemplo. Ana entendió que el dinero, cuando se maneja con sabiduría y propósito, deja de ser un metal frío para convertirse en esperanza, en medicina, en educación y en dignidad. El interés compuesto fue su herramienta para transformar una tragedia personal
en una bendición colectiva. Su legado sigue creciendo hoy, multiplicándose en cada persona que decide ahorrar su primer peso y esperar a que el tiempo haga su trabajo. La vida te va a poner a prueba, te va a quitar cosas y te va a tentar con atajos que solo llevan al abismo. Pero si mantienes la vista en el horizonte y confías en que cada pequeño esfuerzo se suma al anterior, llegarás a un lugar donde el miedo ya no tiene poder sobre ti. No es tarde para aprender, no es tarde para cambiar tu historia, y no es tarde para empezar a construir ese futuro que hoy parece imposible. Solo necesitas una semilla, un poco de tierra y la paciencia infinita de quien sabe que el bosque ya está escrito en la semilla. Ana se fue de este mundo sin deudas con el pasado y con un crédito infinito con el futuro. Su nombre se menciona con respeto en las salas de juntas y con amor en las cocinas del barrio. Logró lo que muy pocos consiguen: domar al tiempo y ponerlo a su servicio. Y mientras la panadería siga oliendo a canela cada mañana, su espíritu seguirá recordándonos que la riqueza más grande es aquella que se construye despacio, con las manos limpias y el corazón puesto en el mañana. La lección que Ana nos deja es que el interés compuesto es la fuerza que permite que la gente común logre cosas extraordinarias. No necesitas ser un genio de las finanzas, solo necesitas ser el dueño de tus deseos. Si logras conquistar tu presente, el futuro te pertenecerá por derecho propio. La historia de Ana termina aquí, pero la tuya puede empezar hoy mismo, con la primera decisión de cuidar tu tiempo y valorar cada semilla que cae en tus manos. Recuerda siempre que el río más caudaloso empezó con una gota que no se rindió ante el sol. Sé esa gota. Sé esa semilla. Sé esa Ana que todos llevamos dentro y que solo espera un poco de disciplina para florecer. La esperanza no es esperar a que las cosas cambien. Es hacer que el cambio sea inevitable a través de la paciencia. El fuego interno que Ana sintió al final de sus días es el mismo que puedes sentir tú si decides, hoy mismo, tomar las riendas de tu destino financiero y personal. Bueno, mi público bello, espero que les haya gustado el video. Les pido de favor que se suscriban y le den like al video para que les siga apareciendo más contenido del canal y sigan educándose financieramente. Recuerden que el límite está en la mente y estamos hechos para grandes cosas, ¿ok? Chao, chao.